En esta práctica vamos a explicar cómo se calcula el porcentaje o el porciento de agua de hidratación en una sal. Miren, no todos los sólidos son cristales con estructuras geométricas perfectas. Por ejemplo, la sal de cloruro de sodio, que es la sal de mesa, es un sólido cristalino que tiene forma cúbica. Pero no necesita agua para ser un cristal geométricamente perfecto. Hay diferentes tipos de cristales que tienen una forma geométrica definida que responden a una fórmula matemática. Sin embargo, cuando los cristales no tienen una estructura geométrica definida, se llaman sólidos amorfos. ¿Qué significa sólidos amorfos? Que no contienen una forma geométrica definida porque todos sus lados no tienen la misma longitud, no son iguales. Ahora bien, hay sólidos amorfos que cuando usted lo relaciona o lo hace reaccionar con agua, forman cristales. Cristales con una estructura geométrica definida y esa agua que necesitan algunos sólidos para adquirir esa estructura geométrica se llama agua de cristalización o agua de hidratación. Es exactamente lo mismo. Agua de cristalización o agua de hidratación. Agua de cristalización o agua de hidratación es el agua necesaria que necesitan ciertos sólidos que son amorfos para obtener la estructura geométrica de cristal. Cuando la sal es un sólido amorfo sin agua se llama anhidro. Anhidro o sal anhidra. Cuando ya la sal, es el cristal que contiene agua de hidratación, ya tiene la estructura geométrica, recibe el nombre de hidrato. Bien, ¿en qué consiste la práctica? La práctica consiste en calcular de manera teórica y de manera práctica cuál es el porciento de agua de hidratación que contiene una sal. Esos porcentajes de agua de hidratación en una sal pueden ser de esta manera. Entre un 30 a un 40% sería el agua de hidratación o de cristalización. Y entre un 70 a un 60% sería la sal sin agua, la sal anhidra o el anhidro. ¿Ok? Obviamente la sumatoria de ambas cosas me va a dar el 100% que es el del hidrato. El hidrato es la sal junto con el agua. Bien, entonces vamos a ver cómo se calcula de manera teórica el porciento de agua en una sal de sulfato de cobre pentahidratado. ¿Qué significa esto? Que el sulfato de cobre es un sólido que cuando no tiene agua en su estructura química se ve de forma blanquecina, se ve blanco y es amorfo, pero inmediatamente tiene agua de cristalización en su estructura, tiene un colorcito azul turquesa muy bonito. Entonces obviamente si yo caliento esa sal, si yo la expongo a calor, toda el agua se evaporaría y quedaría nuevamente el sólido amorfo, es decir, el anhidro. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Para yo calcular un porcentaje es una representación del total de algo. Supongamos que ustedes como clase son un total de 12 estudiantes que yo tengo. De esos 12 estudiantes yo invito a 6. 6 de ustedes reciben la invitación para venir a mi casa.
Entonces, si yo represento 6, 6 viene siendo la mitad del total. Aquí yo tengo 6 y aquí tengo 6. 6 de 12 viene siendo el 50%. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a determinar la masa molecular del hidrato completo, la masa molecular del hidrato, y esa masa molecular me representa el 100%. Luego voy a calcular la masa del agua solamente y la masa del anhidro. Cuando yo divido la masa del agua sola entre el total, entre la masa del hidrato, ya yo tengo el porciento de agua de la hidratación. Es decir, una representación de qué cantidad de agua tiene el hidrato entero. Entonces, ¿cómo lo calculo? Bueno, la masa molecular del sulfato de cobre pentrahidratado se calcula de la siguiente manera. Como ya son valores que nosotros tenemos, sabemos que tenemos 250 gramos del hidrato, ¿verdad? De gramos en cada mol yo tengo del hidrato. Ahora bien, si yo quiero saber cuánto es de agua solamente, entonces pongo la masa molar de los 5 moles de agua. Esa masa molar me da un total de 90 gramos. Si calculara solamente la masa molar del anhidro, es decir, la sal sin agua, obtuviera que son 160 gramos por mol. Es decir, fíjense que 160 más 90 me da 250 gramos mol, que es el total que yo tengo como sal hidratada o hidrato. Ahora yo quiero representar el porcentaje de esto. Yo digo por ciento de agua de hidratación será igual a masa del agua, la representación del agua, entre el total por 100, entre el total que es la masa del hidrato. Entonces, ese porcentaje va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 90 gramos de agua dividido entre 250 gramos por mol del hidrato por 100. Cuando yo calculo esto, esta representación es igual a 36%. Ese es el porcentaje de agua de hidratación. Fíjense que ya nosotros habíamos dicho que es un valor entre 30 a 40%. Si yo tengo 30% de agua de hidratación, el resto serían 70% del anhidro, porque 30 más 70 son 100. Si tengo un porcentaje de agua de hidratación de 40%, el resto debe de ser 60% del anhidro para que me sume la totalidad o el 100%. ¿Ok? Lo que nunca yo voy a tener es un porcentaje de agua de hidratación que sea mayor que la sal, porque si tengo más agua, la sustancia no sería un sólido, sería un líquido como el agua. Entonces nunca puede estar ese porcentaje mayor a esto. Ok, si yo quiero calcular el porciento del anhidro, ya yo sé lo siguiente, que el porciento de agua de hidratación sumado al porciento del anhidro es igual al 100%, que es el hidrato. Si ya yo tengo el agua de hidratación y tengo el valor de 100, ya yo despejo el porciento del anhidro. El anhidro va a ser igual a 100 menos 36%. Eso sería igual a 64% de anhidro.
Ok, perfecto.